Así comenta. Continuamos con su programa estelar, Los Voceros de la Mañana. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Los Voceros RD, en YouTube como Los Voceros de la Mañana. Agradecerles sus comentarios, sus likes, sus dislikes y toda la interacción que podamos tener con ustedes. También recordarles que vamos a tener un segmento donde vamos a leer todos sus comentarios, sean buenos, sean malos, sin filtro con los voceros de la mañana. Señores, hoy vamos a hablar. Nuestro compañero Daniel Montero siempre se ha caracterizado por ser la voz de la historia en este programa. Ha dicho varias veces de los gobiernos del PLD de 20 años, ha hablado, pero, ¿verdad? Nos hemos quedado un poquito rezagados en una parte de la historia dominicana, y es en la parte de los gobiernos del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que ahora es el Partido Revolucionario Moderno. Son los mismos actores, porque lo que sí sabemos hoy en día es que el PRD, y lamento decirlo de verdad, porque tengo muy buenos amigos que aún quedan en el PRD. El PRD está pasando ya a una mejor vida, aunque están intentando rescatarlo. Vamos a hablar de el gobierno de 1978 al 1982, que encabezaba el Partido Revolucionario Dominicano, en manos de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán, un gobierno que realmente se caracterizó por ser el primer presidente constitucional después de la dictadura de Trujillo, y realmente fue el primer presidente del PRD. Pero ¿qué pasa? No se pudo colocar como el primer presidente constitucional porque no entregó la banda presidencial a su sucesor, Salvador Jorge Blanco. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué no entregó la banda? Y deseo de verdad que el expresidente Antonio Guzmán descanse en paz, pero no pudo realmente, con el peso en sus hombros de el desfalco del gobierno, de su gobierno, de personas que le traicionaron, del déficit que había en el país, pero sobre todo de la corrupción. Y es por esto que el expresidente Antonio Guzmán se suicida 43 días antes de entregarle la banda presidencial a Salvador Jorge Blanco. Entonces, cuando él se suicida, queda como presidente el vicepresidente en ese momento, Jacobo Macluta. Ahí dura 100 días aproximadamente, hasta pasarle entonces la banda presidencial a Salvador Jorge Blanco. Cabe destacar que Jorge Blanco era el padre del ministro, también que esperamos que descanse en paz, Orlando Jorge Mera. Entonces, este gobierno también fue caracterizado por el alto precio de la vida, por el alto precio de la canasta familiar, por el alto precio de los combustibles. En fin, actos de corrupción nuevamente. Por eso el título de este programa, de esta edición, es que los presidentes de este partido no duran más de 4 años. Porque si bien es cierto, hubo una reelección, pero no fue de la misma persona. Primero Antonio Guzmán, luego Salvador Jorge Blanco. 2 gobiernos empañados por la corrupción que se vivía en la República Dominicana. Usted escribe en Google y a esos estudiantes que están en la escuela le hablan un poco de estos gobiernos manchados de corrupción, porque solamente se habla de corrupción en los gobiernos actuales. No. La historia está ahí desde 1978 al 82,
del 82 al 86. Y cabe destacar también que Salvador Jorge Blanco fue incriminado, fue encarcelado por corrupción por el expresidente también, Joaquín Balaguer, que en paz descanse también, porque recordarles que estamos hablando de muchos años atrás. Es decir, que casi en su mayoría de estos actores políticos que estamos mencionando ya están en su descanso eterno. Entonces, duró 2 meses en prisión. Fue condenado a 20 años por muchísimos, innumerables casos de corrupción y desfalco al gobierno, pero logró solamente durar 2 meses. Aquí es cuando aspira entonces Jacobo Macluta, que se le llamaba Gatobo en la campaña del PRD en 1986. Gatobo Macluta le llamaron, y no pudo llegar al poder porque los casos de corrupción de estos 2 gobiernos empañaban su imagen, empañaban ya lo que era su campaña, y por eso le llaman Gatobo. Entonces, en 1986 entra nuevamente Joaquín Balaguer a gobernar en la República Dominicana. Sabemos que lamentablemente Francisco Peña Gómez no pudo gobernar nunca en este país, que era el ídolo, o más bien la imagen del partido del Hacho Prendido, que era realmente Juan Bosch, pero cuando él vio varios comportamientos indecentes que iban en contra de su persona, él decidió abandonar las filas del Partido Revolucionario Dominicano y pasar a formar el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Luego de esto, vamos a un presidente más reciente. O sea, ya hablamos de 2 casos de corrupción y de Jacobo Macluta, que fue arrastrado por estos casos. Ya era el vicepresidente realmente del gobierno de 1978 al 82 de Antonio Guzmán, y por eso no ganó las elecciones. Pero vámonos entonces al 2004 con el presidente que todos conocemos, y más muchos, realmente los más jovencitos, nos recordarán el gobierno tan simpático de el huevo está caro, póngalo usted para ver si es bueno. Muchos no lo recordarán, pero sí recuerdan todos los chistes que nos hace Hipólito día tras día, tras ser intervenido por la prensa. Y realmente siempre he dicho que Hipólito Mejía es un santiaguero de Gurabo, una persona excelente, pienso, pero no, una cosa es usted ser una buena persona y ser una persona excelente, y otra cosa es ser buen presidente. Son 2 cosas diferentes. Entonces, Hipólito Mejía lamentablemente demostró que no era un buen presidente, y entre el gobierno de él encontramos la quiebra del Banco Baninter, el caso de los combustibles agotados, el caso del alto costo de la vida, en fin, un sinnúmero de cosas que caracterizan los gobiernos del hoy PRM, del hoy PRM. ¿Por qué digo hoy PRM? Porque realmente los actores se fueron del PRD al PRM y quedó entonces como presidente Miguel Vargas Maldonado, que realmente, a pesar de haber participado en varias elecciones, no pudo ser electo presidente de la República Dominicana, y que están rescatando su partido. Entonces, hoy vemos el gobierno del cambio de Luis Abinader, que ha catalogado el gobierno del presidente Danilo Medina como un gobierno de corrupción, como el gobierno más corrupto de la República Dominicana. Pero si miramos a la historia para atrás, entonces nos damos cuenta de que las cosas no son ciertamente de esa manera. Y es cuando digo que en todos los gobiernos lamentablemente ha existido corrupción. Ahora, en gobiernos más que otros, sí es cierto, pero hay que ver entonces en una balanza cómo estaba el pueblo mejor, cómo estaba la economía del país mejor, quién era mejor gerente en estas cosas. Porque si vemos el gobierno del presidente actual, Luis Abinader, que mandan siempre por los grupos de WhatsApp una foto de todos los funcionarios destituidos hasta la fecha de hoy, me da mucha risa, porque
usted destituye, pero no hay nadie encarcelado. Entonces, vamos también a ser ejemplo, vamos a encarcelar y vamos a esperar un casito, porque si el gobierno, que yo estoy segura que sí, que el pueblo sabe por lo que votó, cuando este gobierno salga en el 2024, además de ser el gobierno más corrupto por todos los casos de corrupción que ya vemos, gracias a las leyes de transparencia que dejó el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos anteriores, vamos a ver mucha corrupción y además de todo, vamos a ver cómo llegaron algunos políticos a sus curules por medio de otros temitas legales que andan por ahí. Ya ustedes verán el desarrollo de estas noticias y muchos caerán con esto y que caiga, como siempre he dicho, caiga quien tiene que pagar. Hasta aquí mi comentario.